porque nosotros sí podemos decir que viviremos ante todo, y por supuesto que también venceremos. Viviremos y venceremos, no como otros. Bueno, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias también a la gente que está conectada a través de rcr750.com y quienes lo van a hacer en diferido a través de nuestro canal en YouTube. En YouTube nos consigues como RCR750 y Radio Caracas Radio. Así nos puedes buscar en YouTube y recuerda que es importante para nosotros que te suscribas al canal, que actives las notificaciones y que también apoyes con tus likes cada uno de nuestros videos en RCR 750 en YouTube. Bueno, qué efímera es la alegría a veces, qué pasajera es la felicidad. Ese cuento de hadas que se nos ha vendido desde el sábado hasta hoy, día miércoles 30 de noviembre, se acaba el mes de noviembre, ya estamos entrando en efectivamente la recta final de este año 2022, que se acabe ya el año. Desde el sábado hasta hoy, miércoles, 4 o 5 días, han sido mediados por pues toda una historia donde en México se ha recompuesto la actitud democrática que nunca ha existido, pero hay gente que dice que sí, del chavismo, que se ha acercado a la oposición, que ha negociado con la oposición en la Ciudad de México, que ha pactado allí un supuesto acuerdo social donde a Venezuela pues se va a enviar una importante cantidad de recursos que está cifrada sobre los 3.000 millones de dólares y que, bueno, va a permitir mejorar todo el tema de la infraestructura, la educación, la, el tema alimentario, la red de hospitales. Es decir, Venezuela se va a poner bonita de ahora en adelante con los recursos que vienen a través de la ONU y que, por cierto, se ha enfatizado muchísimo que esos recursos ni les va a poner o no los va a tocar ni con el pétalo de una rosa al chavismo, lo cual es mentira, lo cual es una gran mentira, lo cual es un gran engaño, porque además de que los va a tocar el chavismo, pues esos recursos van a ser administrados, olvídense de la ONU, o sea, esos recursos los van a administrar aquí, son lo que llaman implementadoras, ONG, todo ese tipo de cosas, que unas mejor que otras respecto a la efectividad que tienen manejando recursos, pues también tienen muchas de ellas, me permito decir, con toda la responsabilidad del caso, un negocio con el tema de la ayuda humanitaria y con el tema del financiamiento internacional. Eso es lo que viene para Venezuela. Y a mí nadie me va a meter el cuento de que una importante cantidad de recursos que, por ejemplo, usted va a destinar a la educación, que va a destinar supuestamente al tema de los hospitales, usted lo va a manejar solamente a través de una ONG. O sea, una ONG tiene que conectar con el Estado venezolano, a juro, si va a manejar el tema educativo o el tema hospitalario o el tema, no sé, alimentario. Eso va a estar manejado por la burocracia del Estado y adivinen quién maneja la burocracia del Estado en Venezuela, el chavismo. Entonces, por donde quiera que lo veas, pues Beatriz es fea. Y el caso es que aquí estamos frente nuevamente a una gran mentira. Aquí se ha metido una gran mentira con ese acuerdo que, ojo, ojalá llegue a las comunidades a donde tiene que llegar, porque yo sé que hay mucha gente que está pasándola muy mal en Venezuela. De hecho, la mayoría de la población, para quienes no lo saben, en Venezuela la está pasando mal. Y efectivamente eso amerita unos recursos económicos. Eso no se arregla a punta de buena voluntad. Eso requiere una inversión económica y efectivamente, pues si se tienen unos recursos es importante que se utilicen. Ahora, el tema está en el cómo y quién hace esto. Y cuando usted tiene en el quién metido al chavismo, usted sabe que esa película no va a terminar bien. Y en el cómo, a través de los mecanismos que utiliza el chavismo siempre para manejar recursos, pues las cosas no salen bien tampoco. Estamos hablando de una gente que tiene récord Guinness en corrupción en América Latina y que está señalada por distintos delitos, pues que si yo me pongo aquí a enumerar, pues no termino el día de hoy. Regresa Daniel de la gira que está haciendo por el libro, yo estoy aquí citando el decálogo, o mejor dicho, el listado de los 1.000 delitos del chavismo, ¿no? Entonces, eso para que lo tengamos claro. Bueno, decía yo al principio que esa efímera alegría que ha representado este golpe de felicidad para algunos analistas, para algunos partidos y para los propios negociadores de la oposición en México, como el señor Blyde, que han dicho pues que, bueno, que están haciendo lo correcto y que mal que bien es lo único que pueden hacer y tal. Hoy
Maduro hace apenas, creo que 1 hora, 2 horas, creo que hay una cadena. Ya yo no sé si hay cadena, porque como ya no existe televisión en este país, y bueno, y la radio tampoco existe. Amén, verbigracia, que estamos casi que haciendo una labor una labor en extinción en este país. Eh, Creo que había una cadena y Maduro tenía allí o contaba con la presencia del jefe de la negociación por lado del chavismo, que era Jorge Rodríguez, que Jorge Rodríguez decía más o menos lo siguiente: a propósito del acta que se firmó en esta primera ronda de las negociaciones, luego de la reanudación de las negociaciones entre el régimen y la oposición. Este es el certificado de defunción de la aventura guaidocista, porque cuando países de Europa, Estados Unidos celebran la firma del acuerdo social, están de algún modo reconociendo que ese expediente de los golpes de Estado, de los intentos de asesinato, de los intentos de invasión y de intentos de montar gobiernos títeres paralelos ha fracasado. Es como una especie de acta de rendición, es una especie de capitulación de toda la estrategia guerrerista. Bueno, ¿cómo le digo que no? Sí, sí. Yo no sé si del guaidocismo, pero de que es una acta de capitulación, o de que es un acta, mejor dicho, de capitulación, pues lo es. Yo lo he dicho desde un primer momento, yo todavía no logro, ni metiéndole una lupa, que aumente en 100, en una lupa 100x, para ver si le logro ver los detalles a este acuerdo. Yo todavía no logro saber dónde está la ganancia pues de Venezuela, más allá del financiamiento y lo que se dice que va a repercutir esto en las comunidades, que yo quiero ver para creer, y creo que la experiencia que nos precede dice mucho de lo que va a ocurrir con eso. ¿Cuál es la ganancia que ha tenido esto para quienes no somos chavistas en este país? Eh, Aquí yo creo que podemos poner el cronómetro y empezar a contar de aquí hasta que llegue el momento en el que, bueno, esto sea otra vez echado por tierra y que esa experiencia naufrague y que todo esto quede en una gran abradera de paja como siempre ha quedado, ¿no? O sea, en eso es que estamos nosotros moviéndonos en este momento. Estamos en la cuenta regresiva para que lo que ha pasado en los 20 y pico de diálogos anteriores vuelva a pasar. Eh, y creo en el fondo que lamentablemente van a venir tiempos peores incluso para las expectativas de los venezolanos con respecto a lo que eran las condiciones que se podían dar. Yo creo que no es descartable que en algún momento veamos que el tema de Alex Saab sea resuelto, lamentablemente. Resuelto para ellos, ¿no? No para la justicia y para la gente de bien de este país. Si la señora Fabri, que es supuestamente la esposa, porque ya no sabemos si sigue siendo, si fue, si no sabemos. Pero bueno, la que está representando a Alex Saab allí, si esa señora está supuestamente solicitada por la justicia en Italia. En Italia le incautaron a esa señora un edificio que valía 4.7 millones de euros, que era de propiedad de ella. Le jurungaron una cuenta o unas cuentas bancarias y la señora tenía más de 1.5 millones de euros metidos en unas cuentas del banco. O sea, estamos hablando que esto es una ladronzuela, por donde usted quiera que lo vea. Un tipo que empezó vendiendo baratijas en Colombia, creo que en Barranquilla, como Alex Saab, como a la vuelta de ni 10 años, como 7, 8 años, el tipo tiene una esposa en Italia que era vendedora en una tienda de ropa, porque eso era lo que hacía Camila Fabri. Para quienes no saben, lo que pasa es que, bueno, ella es muy bonita, ciertamente lo es. Eso es lo único que uno no puede negar acá. Y ella luego quiso hacer carrera de modelo, yo creo que tenía con qué, pero ella era vendedora en una tienda de ropa en Italia. ¿Cómo explica una señora que era vendedora en una tienda de ropa y un tipo que era buhonero en Barranquilla, que te lleguen a un punto de la vida donde, bueno, Dios y la providencia son tan fastuosos con ellos que le dan un edificio de 4 millones de euros y lo compran? Eso lo incautaron, eso está incautado en Italia. El año pasado creo que se emitió la orden judicial. ¿Cómo explican que nada más la señora, no estoy hablando de las cuentas de Alexa, nada más la señora tiene casi 2 millones de euros en una cuenta bancaria? ¿Usted sabe lo que hay que echarle a trabajar para conseguir 2 millones de euros? Hay gente que podría vivir esta y 100 vidas más y no va a lograr reunir 1 millón de euros. Creo que es la mayoría, ¿no? Somos la mayoría. Los que vamos a trabajar esta y 100 vidas más y no vamos a conseguir 1 millón ni de dólares ni de euros. Dios quiera, ¿no? Y la cosa cambie. Pero entonces, una gente que salió de la nada, chicos, que son un testimonio pues de movilidad social ascendente que deberían meterlo en el récord Guinness. O sea, que yo creo que aquí se ha quedado pendejo Carlos Slim en México.
Aquí se quedó tonto Bill Gates. El finado Steve Jobs, bueno, yo creo que es un ejemplo pues deleznable, mejor dicho, no, deleznable, no, despreciable, frente a lo que significa la historia del surgimiento personal del matrimonio Saab-Fabry. Es una cosa increíble. Bueno, y todos decíamos, no, es imposible. ¿Cómo es posible que el chavismo esté tan loco que está pidiendo que incorporen a este tipo a la mesa de negociación? Bueno, el fin de semana pasado no lo metieron a él porque ¿cómo no lo pueden poner? El tipo está trajeado de anaranjado allá en Estados Unidos, le están haciendo un proceso judicial, pero está la señora. La señora está aquí en Venezuela en calidad de huésped de hace meses. Y la señora la metieron en la negociación. O sea, por donde quiera que usted lo vea, ya nada más por la entrada de que incorporaron a esa señora a la negociación, usted ve que allí no hay ningún tipo de moralidad mediante. Todo para que después venga Gerardo Blay y nos dé una clase de, bueno, de ética protestante y nos diga que, bueno, que es que no podemos ver, esto lo estoy diciendo yo, no, eso no lo dijo Gerardo Blay, pero que casi que dice, bueno, es que no podemos ver la paja en el ojo del vecino cuando tenemos una viga nosotros. Tenemos una representación que también la cuestiona la parte que está enfrente, entonces nosotros no podemos estar pretendiendo que todos los que nos van a poner enfrente van a ser unos santos. No, lo que pasa es que ninguno es un santo. Usted hace una radiografía allí y la primera radiografía que hace ve que todos tienen los bolsillos llenos de plata, todos. Y ninguno ha trabajado en su vida, ninguno. Porque Jorge Rodríguez es psiquiatra, pero yo no sé quién le habrá dispensado consulta privada a él. No, nunca he sabido de ella que haya sido paciente de Jorge Rodríguez, ¿no? Y Dios lo libró de ser paciente de Jorge Rodríguez. El hijo de Nicolás, pues ni les cuento. La señora Fabry ya les he dicho. ¿Y quién me falta? El del metro era un reposero profesional también, Torrealba. ¿Y quién más? Creo que falta una o dos por allí, bueno, que seguro que no deben haber trabajado o deben haber trabajado menos que el sastre de Tarzán en su vida. Entonces, estamos hablando que es una gente que a pesar de que el señor Blay dice que uno no la puede cuestionar, porque así como uno la cuestiona a ellos nos cuestionan a nosotros y vosotros os cuestionáis y mañana os cuestiono y pasó mañana también. Oye, a mí me parece una falta completamente de sentido común. Y a mí me parecía desde un principio que esto iba mal. Pero efectivamente, pues, para un poco salir del humor y entrar en la realidad, aunque la realidad es una mueca tan cruel que a veces mejor queda tomársela con humor, lo que podemos decir es que esta película lleva el mismo desarrollo que los 20 y pico diálogos anteriores. Ese desarrollo ha sido un supuesto acuerdo, donde el chavismo siempre echa por borda esos preacuerdos o esos acuerdos que hay. Y pues esto es alegría de tísico para los que es alegría, porque para mí nunca ha sido alegría. Yo siempre he estado muy claro. Desde un punto de mi vida, que tampoco es demasiado larga y tampoco es que yo he estudiado los diálogos desde el primero, porque bueno, yo estaba muy pequeño cuando aquello, pero lo estudié en la distancia del tiempo. Uno lo que puede decir es siempre un mismo patrón, ¿no? Entonces, para los que ha representado esto una alegría, ellos no son de la van a ver, porque ya el chavismo ha empezado a hacer lo que mejor sabe hacer, que es burlarse, ¿no?, de este tipo de cosas. Vamos a ir al corte comercial y seguimos con más de Y así nos va a la vuelta de la pausa. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. RCR
750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, en Venezuela pasan cosas y no pasa nada, al punto de que, por ejemplo, hasta esas cosas que en algún momento fueron, como se llama, banderas, insignias de la revolución chavista y tal, hasta están desapareciendo y no hay, pues no hay ningún tipo ¿cómo decirlo? O sea, eso ni se resiente. Eso no. Aquí pueden hacer los chavistas cualquier cosa y no pasa nada. Fíjense ustedes. Acaba de hacerse oficial, hace poco, yo lo estoy leyendo en la patilla, que el programa de alimentación escolar, el PAE famoso, que lo había pues de alguna manera arropado Hugo Chávez cuando había comenzado a ser presidente de este país, ha sido, dice acá, eliminado de un solo plumazo, porque no hay más programa escolar de alimentación en Venezuela. O sea, aquí hasta el tema de la alimentación, que era muy mala para los niños en las escuelas, siendo mala ya la eliminaron igualito. O sea, y aquí no pasa nada. ¿Será que es que ahora, bueno, lo van a reactivar cuando vengan los 3.000 millones famosos de dólares? O no sé, cuando aquí Dios haga un milagro en Venezuela. Pero el caso es que esto, que debería ser un motivo pues de alarma, y lo digo porque además los profesores, los maestros de las escuelas han estado tan activos durante los últimos meses. Yo creo que es el sector más activo en el tema de las protestas en los últimos meses. Pues simplemente está pasando y no hay que hacer. Ojo, yo no estoy diciendo que no han dicho nada los maestros. Yo por ahí he visto unas declaraciones y me parecen importantes. Este es uno de los gremios más combativos que tiene este país, efectivamente. Lo que estoy diciendo es que aunque haya ese reclamo, eso no incide en ninguna medida en que el régimen haga o deje de hacer, tenga o no tenga una línea conductual con respecto a este tema. O sea, el régimen anda por la libre, el régimen hace lo que le da la gana. Y aquí pues se está destruyendo las escuelas, los hospitales están destruidos. Bueno, yo me pongo aquí a hacer el inventario de cómo están las calles y nunca termino tampoco. O sea, nada en este sentido está de una manera que uno pueda decir, oye, se arregló. Así como dicen que se arregló el país, bueno, vialidad, hospitales, educación, nada. Y me llamó profundamente la atención esto, que sobre todo se resiente además en los sectores populares y en las comunidades del interior del país, donde tantos problemas hay, y no pasa nada. No pasa nada. Protestan los maestros, los pobres maestros allí solos. Bueno, que me parece bien, porque entonces se han quitado también el San Benito de que estén partidizando las protestas. Eso me parece importante. Pero el régimen no cede ni un milímetro. Y estamos frente pues a una gran verdad, que es la que ha operado durante todo este tiempo, que independientemente de los niveles de protesta que hay en Venezuela, independientemente de todo lo que uno pueda o, no, o quiera hacer en términos de protestas en Venezuela, eso no cambia nada de la realidad que tenemos nosotros acá. O sea, no cambia nada. Fíjense, voy a leer algunos mensajes que estamos recibiendo a través de nuestro chat en YouTube. Por ejemplo, María Maxey me aclara una precisión de la división del trabajo. Dice, Alex Saab era tendero. Bueno, para mí era buhonero, ¿no? Dicen que Alex Saab comenzó vendiendo cosas que compraba al mayor y vendía al menudeo. O sea, como esa gente que trae cosas de China, pues. Y entonces las revende al de tal. Y eso siempre ha sido un negocio. Pero todos sabemos que el gran bautizo en sociedad de Alex Saab se da de la mano de Piedad Córdoba en los días finales de Hugo Chávez. Por ahí está el video guardado en YouTube. Y donde ese Alex Saab, que en aquella época era un mozo joven, llega a Miraflores y es presentado pues al propio y mismísimo Hugo Chávez de la mano de Piedad Córdoba como un inversor, como un empresario colombiano. Y de ahí en más, pues el resto es historia, ¿no? La gente que pregunta, ¿dónde anda Daniel? Daniel está preparando una nueva presentación del libro. Hoy le es imposible estar con nosotros y el viernes también va a estar ausente. Yo no sé si mañana vuelve.
Saludos a Tamaris López. Saludos a Jesús Torres. Mario Mustiola dice, con la diferencia de que en este diálogo hay muchísima platica. Bueno, yo creo que en todos los diálogos ha habido platica, ¿no? Lo que pasa es que ahora es público el tema de que hay plata en el diálogo. Francisco Antonio Corona dice, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, saludos Francisco. Luis Loyo, saludos también. Betty Soto, saludos. JD Dalos, desde Budapest. Buenas tardes a todos. Daniel Inomar dice, Calle RC. Bueno, me dicen, están saboteando la señal para variar. ¿Qué más por acá? Me faltó, bueno, no, que no nombré a Freddy Guevara. Bueno, no, en la delegación de la oposición está Freddy Guevara, está Stalin González, está Gerardo Blay, está Roberto Enríquez, está, ¿quién más? Bueno, en fin. Eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación en la que uno siente una plena desconexión entre estas cosas que se supone van a mejorar la vida promedio del venezolano y una mejora que nunca llega. Y en el fondo uno lo que dice, incluso en términos genéricos, es, oye, ¿cuánta plata tiene Venezuela? Porque estos 3.000 millones de dólares no es que lo están regalando. Esta plata es del Estado venezolano, es de Venezuela, que no es del Estado, debería ser de todos los venezolanos. Esto suena muy socialista, pero es una verdad. En este caso es una verdad. Esta es plata proveniente, pues, de las ganancias, por ejemplo, de la actividad petrolera venezolana, tiene que ver con las reservas internacionales venezolanas. O sea, estamos hablando de dinero que de alguna manera le pertenece a usted y me pertenece a mí. Esto no es que a nosotros nos están tirando, como pasaba en algunos países del África, una colaboración internacional. Están haciendo un potazo, pues, para darle a Venezuela. No. Esta plata es nuestra. Sin embargo, como ustedes saben, bueno, en la visión patrimonialista que tiene el Estado venezolano, el Estado siempre ha estado por encima de los ciudadanos y ahora más que está el chavismo regentando el poder en este país, pues la plata no es ni siquiera del Estado, es del chavismo, es de la jerarquía chavista. Entonces, esa sensación que hay de que las cosas van a mejorar y de que las cosas van a mejorar y de que la cosa va a mejorar y que eso nunca se materializa, bueno, es muy chocante con la realidad. Es terrible. Y aquí lo que se augura, mis estimados amigos, es nuevamente un gran fiasco con esto, de este programa. Y repito, no me voy a cansar de decirlo. Yo aplaudo el trabajo que hacen muchas ONGs en este país, en un país donde pues, los partidos políticos han dejado de hacer un trabajo importante. Las ONG tienen su trabajo, los partidos tienen su trabajo, pero las ONG en este caso han hecho, me parece, un trabajo importante en algunas áreas. Por ejemplo, el tema de los presos políticos, tengo que citarlo. En el tema de la desnutrición infantil, tengo que citarlo. En la lucha efectivamente contra las violaciones de derechos humanos, tengo que citarlo. Pero así como digo una cosa, digo la otra. Estas ONGs que en términos genéricos han sido santificadas, lamentablemente en muchos casos, se han convertido, pues, además de unos nidos de burocracia, donde simplemente hay unas nóminas de gente que está contratada y gana muy buenos sueldos. O sea, no se crean que el trabajo en una ONG es un trabajo voluntario, al menos no para los directivos de las ONG. Bueno, justamente al no ser un trabajo voluntario y al generar a veces ingresos importantes o que se le pueden poner unas dietas importantes a los que son directivos de esas ONG, se ha convertido, mis estimados amigos, en un modus vivendi. Y yo que lo he visto más o menos de cerca, sé cómo viven los directivos de muchas de estas ONG. Ojo, repito, estoy hablando de las que no hacen el trabajo. Y ese modus vivendi tiene que ver con gente que se lucra de eso y vive muy acomodada en el este de Caracas, se mete las 3 papas al día, incluso vacaciona, no está pasando trabajo por el tema de la gasolina, porque además no anda en transporte público, y estamos hablando de gente que incluso le queda plata para ahorrar. Entonces, creo que aquí también hay que poner en cuestión el tema del enfoque internacional que hay para ayudar a los países que están en problemas humanitarios como Venezuela. ¿Son las ONGs el único mecanismo y es el mecanismo más efectivo? Bueno, creo que, no digo que no ni sí, sino que eso debería estar en revisión. Porque así como esto es así en Venezuela, yo sé que es así en algunos países de Europa. Incluso en los Estados Unidos, que hay una
hay su propia legislación, por ejemplo, cada país tiene legislación. Pero en los Estados Unidos también todos sabemos que el tema de el advocacy o la lucha por derechos civiles, por derechos humanos y tal, también se cobra y se cobra bastante bien. En Estados Unidos podríamos decir que incluso si uno tiene que hablar no de corrupción, porque esto no es corrupción, sino de modus vivendi a través de supuestamente luchar por derechos humanos, habría que decir que la cosa es tanto peor. Porque en Estados Unidos usted paga para que le muevan una causa en el Congreso, para que se defienda determinado interés en el Congreso. Entonces esto puede llevar a motorizar causas a punta de billete que cae en el bolsillo de los lobistas y que cae en el bolsillo de la gente que vive de eso. Entonces, creo que estamos en medio de una situación en donde se ha santificado a estos organismos como diciendo, bueno, no, lo van a manejar unas ONG, ahí está todo garantizado que no va a pasar nada. No, mire, garantizado lo que tenemos es la muerte todos. Garantizado es que usted, yo, todo, como dijo Bolsonaro, todos algún día nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos garantizado en esta vida. Pero garantizado que el tema de que la ayuda venga primero por parte de la ONU y que eso signifique per se un criterio de independencia, que eso es falso, porque la ONU se ha entendido con el régimen de Maduro todos estos años. Eso es mentira, que la ONU no ha tenido tratativas con el Estado venezolano regentado por Nicolás Maduro. Y número dos, que como están metidas las ONGs y todas estas organizaciones humanitarias de derechos humanos, bueno, que atienden crisis humanitarias, hay allí necesariamente un criterio de transparencia o de efectividad en la adjudicación de los recursos. Eso no es tan cierto tampoco. Yo creo que en Venezuela se ha gastado un dineral que ha podido, pues, terminar en las manos de la gente que de verdad lo necesita, que es la gente que está pasándola mal. Y ese dineral ha terminado en manos de la burocracia de organizaciones de este tipo. Lamentablemente, lo tengo que decir. Esto no lo va a conseguir usted en ningún otro medio. Nadie le va a decir a usted que hay ONG que viven de esto. Porque se nos ha santificado también en medio, repito, de lo que significa la crisis de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil tomando papeles para tratar de mediar entre esa sociedad civil y pues la comunidad internacional, pues se nos ha vendido una visión inmaculada. Son santos. No. Hay santas, hay santos, pero también hay demonios y hay demonias en este caso. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Fíjense ustedes, tenemos mensajes a través de nuestro chat de YouTube.
Carlos Martínez, buenas tardes. ¿Podría hacer un comentario de por qué es malo ser nacionalista? Bueno, no sé a qué viene la pregunta realmente, pero ser nacionalista está bien, ¿no? Defender los intereses de un país donde tú vives, que te vio nacer, donde tienes tu casa, tienes tu familia, tus seres queridos, está muy bien, ¿no? El problema está en cuando ese nacionalismo termina siendo un mascarón de proa para hacer cualquier cantidad de despropósitos. Por ejemplo, instaurar un régimen como el que instauró el chavismo en Venezuela. ¿Qué dijo el chavismo en algún momento? Que ellos estaban construyendo una democracia al estilo venezolano, que era una democracia sui generis, que no era posible juzgar o evaluar esa democracia de acuerdo a parámetros que tradicionalmente se utilizan en el mundo para decir si un país es democrático o no, sino que aquí estábamos haciendo nuestro propio socialismo que era democrático y que aquí hay una democracia participativa, plural, protagónica, todo ese poco de paja. Entonces, ¿qué era el nacionalismo ahí? El nacionalismo era la excusa para tú, de alguna manera, amparar el discurso de la excepcionalidad, es decir, de que tú eres distinto al mundo y de que en virtud de que tú eres distinto al mundo, a ti no se te puede poner en el mismo renglón en el que se pone a los demás países del mundo para evaluarte. ¿Y qué es lo que se persigue con esto? Pues con la regla de la excepcionalidad, echar adelante un régimen que puede hacer lo que le dé la gana en virtud del criterio de alzar la bandera nacionalista, de que yo dentro de mi país hago lo que me da la gana, porque lo cual es ligeramente distinto, hablando de nacionalismo, a lo que está surgiendo en Europa. En Europa hay un problema con los nacionalismos en este momento, porque los europeos, o una parte de los europeos, se sienten un poco estafados respecto de la gobernanza de la Unión Europea. Una parte de los países de Europa y sobre todo los movimientos nacionalistas dentro de esos países de Europa están percibiendo que cada vez más los discursos y las propias acciones de los políticos de Bruselas, como le llaman ellos, porque bueno, ustedes saben que en Bruselas, en Bélgica, es donde funciona el asiento pues, de lo que conocemos hoy como la Unión Europea, están cada vez más divorciados de las realidades nacionales de cada uno de esos países. Y por eso es que hay una reacción, yo la he catalogado, y bueno, no es una denominación propia mía, ¿no? Sino que creo que uno por ahí la puede escuchar en gente que aborda este tema con mayor frecuencia que yo le he catalogado como la reacción soberanista, que es que cada uno de estos países están diciendo, epa, tú, ya va un momentico. Los señores que están allá en Bruselas hablan de unas cosas que no tienen nada que ver con lo que me vale a mí el precio de la luz en mi país, que no tienen nada que ver con las alzas en las tasas de la delincuencia en mi país, que no tiene nada que ver con la destrucción del aparato industrial de mi país, sino que de hecho a veces los discursos que están dando allá refuerzan estos aspectos negativos que yo estoy viviendo en mi país. De manera que allí lo que se produce es un cortocircuito y dice, mira, a mí ellos no me representan. Además, hay un llamado de atención por la influencia que están teniendo incluso las grandes corporaciones dentro de estos organismos, de alguna manera internacionales. Entonces se dice, ya va, pero si las grandes corporaciones, las directivas de las grandes corporaciones, no las elige nadie de los pueblos, o sea, no hay una votación abierta, directa y secreta para decidir quién es el CEO de tal empresa, y esa empresa tiene mucho poder dentro de estas organizaciones internacionales como la Unión Europea. ¿Cómo es posible que yo venga a calarme que esos entes, esas instituciones estén por encima de la realidad de cada uno de nuestros países? Hay una reacción allí que yo creo que es una tensión que está lejos de resolverse. En esa reacción está, ahorita quizás el actor más destacado de esa reacción es esta dama Giorgia Meloni, ¿no? En Italia, que aunque ella no dice, porque eso es lo que se tergiversa, que ella quiere acabar con la Unión Europea, ni dice que ella está en absoluto desacuerdo con que haya una integración europea, ella cuestiona la naturaleza de esa integración en este momento. Y dice, mira, tenemos que avanzar hacia otro esquema. Ese esquema que tenemos no está funcionando. Y bueno, hay sus cuestionamientos de Polonia también, Hungría, y sobre todo, pues también de lo que ha representado, yo de esto he hablado un poquito, que esto sí lo conozco un poquito más en detalle, de lo que ha representado el fenómeno Vox en España. Entonces, esa es una reacción nacionalista. Ahora, en Venezuela se habla, por ejemplo, miren que me estoy extendiendo en este tema, a veces me tienen cada una frase y ya con eso yo me voy.
de que el nacionalismo representado, por ejemplo, en la visión de Marcos Pérez Jiménez. Mire, yo le he dicho que eso me parece a mí una visión sumamente corta de lo que significa la historia del paso por el poder de Marcos Pérez Jiménez. O sea, eso que se reivindica como nacionalismo en Venezuela, nacionalista si acaso, entonces como Pérez Jiménez fue Rómulo Betancourt también. Betancourt estableció, con Acción Democrática al frente, el hecho de que el petróleo venezolano, las regalías del mismo no podían quedar todas en manos extranjeras, y allí fue donde primero se avanza hacia el 50-50. Estamos hablando, por supuesto, mucho antes de la llegada de Betancourt en su segundo gobierno al poder. Eso comienza a ser avanzado, incluso durante la presidencia del general Isaías Medina Angarita. Viene el trienio Adeco, viene el gobierno brevísimo del maestro Rómulo Gallego, pero allí había una incipiente, y yo diría que no tan incipiente, sino desarrollada nota nacionalista. Entonces a mí cuando se me dice, no, que Pérez Jiménez, bueno, Pérez Jiménez siguió vendiéndole petróleo a Estados Unidos, como también se lo vendían los Adecos, y como también se lo vendió Medina, y como se lo han vendido todos los gobiernos de Venezuela, incluso cuando llegó Chávez al poder. O sea que ese tema del nacionalismo entendido como venezolano, no entiendo muy bien hacia dónde apunta cuando se quiere referir a Marcos Pérez Jiménez. Luego el chavismo, hablando de nacionalismo, es el país, es el régimen que ha gobernado este país, que más entregas ha hecho de nuestra soberanía al exterior. Y estamos hablando pues de China, Rusia y Cuba para abajo, Irán, todo lo que representa una historia que ya es muy conocida para ustedes y que no tiene sentido que yo venga a enumerar nuevamente acá, pero que es la cesión de soberanía nacional a partir pues de incluso entrega del territorio para algunas labores, para algunas tareas de esos otros países en nuestro país, valga la redundancia. Entonces, a mí me llama, yo no es que confronte la idea directamente, pero a mí me llama poderosamente la atención cuando se habla de nacionalismo como por querer reivindicar la pasantía de Pérez Jiménez por el poder. No, a Pérez Jiménez se le puede hablar pues de una dictadura. Reivindica que es una dictadura y tal. Pero ese elemento supuestamente nacionalista, bueno, es el mismo elemento nacionalista que tenían los adecos. Es el mismo elemento nacionalista que tuvieron los copellanos cuando gobernaron. Eso, yo no veo cuál es el supuesto tema del nacionalismo en Pérez Jiménez. Tamariz López, hoy en el Congreso Español poco faltó para que terminara a tortazos por culpa de la ministra Irene Montero, tóxica la doña. Hay todo un problema con las maneras de hacer los discursos en el Congreso Español en los últimos días, porque bueno, a la señora Montero, que es ministra, pero que además es la mujer de Pablo Iglesias, la han puesto en sus 5 en los últimos días. Bueno, y se ha dicho que no, que la están agrediendo, que hay una agresión de género, bueno, todo lo que ustedes saben, ¿no? Que se dice. Y sobre eso se han parado el nuevo discurso de Podemos y de la izquierda que gobierna en España, porque realmente Podemos gobierna en España. María Maxey, ahora alcaldes, gobernadores, Smises, estrellas inauguran casinos, tiendas y restaurantes lujosos. Inauguraron uno en Santa Elena de Guairén. Santa Elena de Guairén, imagínate tú. Eli Durré, siempre terminaremos decepcionados por los mismos de siempre. Vamos a seguir creyendo en, ¿qué dice acá? Vamos a seguir creyendo en... Ay, se me fue el mensaje de Eli, no lo veo. Ajá, en esos. Bueno, en esos. ¿Qué hace según un preso político como Freddy Guevara en el diálogo? Bueno, en honor a la verdad, Freddy Guevara ya no es preso político. Pregunta Graciela. Anderson. Anderson Rubalma. Maite es una patriota cooperante, igual que toda la comunidad artística de la nación. Mire, déjenme decirles algo. Yo le tengo muchísimo cariño a Maite Delgado. Y yo sé que este mensaje eventualmente quizás hasta le llegue, pues Maite era escucha o espectadora fija de este espacio. Yo creo que, al igual que Maite, hay muchos venezolanos que, al estar un tiempo apartados del país, simplemente pues se han desconectado un poco de la circunstancia nacional, en el sentido de que, como ahora no se está viviendo lo que se vivió, porque justicia es decirlo, lo que se vivió en el año 2016, 2017, con los controles de precio, las colas para hacer papel toalé, para comprar papel toalé, las colas que había que hacer para comprar pollo, las colas que había que hacer prácticamente para cualquier cosa, y como pues estamos asistiendo los venezolanos en conjunto
a una especie de economía un poco más libre de lo que era la economía en 2016, 2017. Y como luego comenzaron las sanciones económicas y por supuesto hay mucha gente afín al régimen que no puede quemar sus naves fuera del país, es decir, que no pueden sacar el capital que de manera ilícita se han granjeado en este país y llevarlo, por ejemplo, a cuentas en la banca de los Estados Unidos o a inversiones en los Estados Unidos o en Europa por el tema de las sanciones y están quemando todas esas naves en este país. Bueno, hay muchos artistas que han caído en su buena fe del amor y el cariño que le tienen a Venezuela, o mejor dicho, a ese recuerdo que ellos tienen de lo que alguna vez fue Venezuela, de lo que alguna vez ellos en su infancia, en su adolescencia y en su incipiente adultez disfrutaron como país. Y creen que pues de alguna manera estamos sobreponiéndonos a toda la crisis y estamos pasando por encima de eso para llegar a mejores destinos. Yo creo que un artista no es un político. Yo creo que un artista no tiene el criterio político para evaluar este tipo de situaciones. Y lamentablemente, amén de no ser políticos o actores políticos, los artistas tienen figuración pública, emiten opinión pública. Se está cayendo en el pecado, digo yo que es un pecado, quizá hay quien diga que no, de estar siendo muy laxo con las declaraciones que se hace sobre la circunstancia actual del país. Entonces, en el caso de Maite, en el caso de gente que yo quiero mucho, como Kiara también, que es una persona que yo sé que es una persona completamente opuesta a este régimen y que fue criticada en su momento también, pues por decir algunos comentarios a propósito de supuestas mejoras que se han dado dentro del país. Creo que hay una opinión que no es una opinión experta sobre la materia. Es como si yo me pusiese que lo puedo hacer. Ojo, miren, por Dios, a estas dos damas yo no les quitaría jamás el derecho a opinar sobre su país. Son tan venezolanas como soy yo. Lo que sí digo, y que es una nota al pie de página que hay que tener, es que usted no puede pretender que Maite Delgado le haga un análisis sociológico de la sociedad venezolana y que le emita una opinión política sobre la sociedad venezolana. Ella simplemente viene y dice, oye, la cosa no está tan fea como yo pensé, va y anima un evento, que además es el evento donde ella fue su cuna, pues, y que además luego fue el evento que animó por tantos años, que es el Miss Venezuela, que bueno, que eso es realmente patético, porque es un evento del que no queda nada, pero creo que entonces juega en contra en estos artistas un poco el elemento de nostalgia. Ahora, si estos artistas tienen tratativas con empresarios o no del régimen, yo no lo sé. Yo no tengo elementos en la mano en este momento para decir, mira, Maite Delgado tiene un contrato con Daga, el tipo de Avante, o Gilberto Correa. Y esto corresponde incluso al comentario que creo que ayer, ya a mí se me olvidan los días, el mismo Daniel Lara hacía sobre el doctor Eladio Lares y todo este tema de la esposa de Eladio Lares que estuvieron allí. A mí me parece que esto está absolutamente mal. Pero yo no puedo esperar que un artista tenga el mismo nivel, digamos, de interpretación de un hecho político que tiene una persona como, me perdonan la falsa modestia, que puedo tener yo que estoy hablando de política 24 horas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre dentro de toda esta operación? Porque esto es una operación que amén de que ellos no están en un entendido político de las cosas, sino que ellos simplemente son venezolanos y volvieron a Venezuela un rato, como Daniel Sarcos o lo que sea, y vinieron porque, bueno, porque tienen esa recordación de Venezuela. Y les digo, recordación existe, que la gente dice, no, que eso no existe. Bueno, yo he escuchado toda la vida el término publicitario recordación de marca. Eso ha existido toda la vida. Tendré que buscar en la RAE. Pero el tema es que esto es aprovechado políticamente por el régimen de Maduro. Eso yo no lo niego. Y se dice, bueno, mire, y los ponen ahí, porque por más que sea, para chavistas y opositores, Maite Delgado es un ícono de Venezuela. Para chavistas y opositores, Daniel Sarcos es una persona influyente dentro del ámbito del espectáculo venezolano. Para bien o para mal, Eladio Lares es una referencia en el tema de los medios de comunicación en Venezuela. Y el chavismo dice, mira, el sistema, mejor dicho, más que el chavismo, el sistema dice, mira, aquí están. Entonces, bueno, yo lo lamento mucho por gente que yo quiero, a la que le tengo mucho afecto por lo que le han dado a este país, pero que lamentablemente, pues, terminan siendo utilizados para este tipo de campañas, porque al final de cuentas, ni usted ni yo vamos a ir a comprar en Avanti. La mayoría de los venezolanos no van a ir a comprarse un televisor de $20,000 en Avanti, ni de 10,000. Eso está confeccionado para un fin muy claro, que no es vender mercancías, es para legitimar capitales, probablemente. Pero
lo que importa aquí para todos, para los que compramos y para los que no compramos en Avanti, es la campaña publicitaria, propagandística, más que publicitaria, porque uno publicita un producto, propagandea una ideología, propagandear la idea de que en Venezuela pues estamos asistiendo casi que a la creación del nuevo Estados Unidos de Latinoamérica, porque aquí todo mejoró. Lo lamento mucho. Vamos a ir al corte comercial y venimos con el segmento final de Y así nos va. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta Y así nos va, apenas para algunos comentarios finales en el programa del día de hoy. Pedro Sánchez se disculpa, Neomar, pero esa defensa de Maite está igual como aquella que decían de Chávez, es que él no sabe muchas cosas. Bueno, lo tienen engañado, decían por ahí. Elsa Barreto, los que van a Venezuela es por dinero, por la plata baila el perro. Soraya Reyes dice, la señora reside en Aruba, se refiere a Maite, desde hace muchísimos años, creo que como 15, solo viene a Venezuela de visita. Jorge Luis Febre dice, me parece que está sesgado por el cariño que le tienes a Maite. Es probable. Darío Velázquez, discrepo contigo, Neomar, el hecho de que alguien sea artista no lo descalifica de por sí en temas políticos, sino lo mismo cabría opinar de un periodista médico que carezca de formación política. Tamaris López, lo siento, pero para mí Maite Delgado se prestó al Venezuela, se arregló, no lo voy a olvidar. Aquí en España corremos riesgo de que no acepten los pasaportes vencidos para hacer trámites y ellos ayudan. Este es un tema importante, ¿no? Incluso para los migrantes que no están en España, sino en los propios Estados Unidos. Que es que si aquí llegamos a un estado de la cuestión en el que se diga que, bueno, que en Venezuela todo ha mejorado, ¿cómo quedan los migrantes que están fuera del país y dicen que pues se han ido de su país porque efectivamente hay un régimen que amenaza la estabilidad de ellos dentro de su patria? Es un tema para el análisis, realmente, porque podríamos efectivamente estar nosotros en la vía a un punto de no retorno en el que pues ya estos procesos migratorios de facilidades que hay, ni siquiera, repito, en España o Estados Unidos, me brinco para América Latina, donde se daban visas o donde se daban permisos temporales para que los venezolanos, en virtud de la crisis humanitaria que se ha desarrollado durante todos estos años, estuviesen de manera legal allí, pues se comiencen a revisar cosas, porque podemos llegar a un punto, repito, de no retorno, en el que se diga, mira, ya la amenaza humanitaria ha desaparecido de Venezuela, en Venezuela se está estabilizando el plano político, la economía se ha liberalizado, desde el punto de vista social, pues ya no hay gente comiendo la basura, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es un tema para el análisis. Yo no, además no, ya estamos por despedirnos, no emitiría la opinión acá, pero me parece que hay que tenerlo en el panorama. Luis Plas, creo que Eladio Lares sabe suficiente como para no ir avanti a lo de la inauguración. Modesto Núñez dice, el audio está perfecto si usan audífonos. Bueno, siempre recuerden, si se les dificulta mucho la escucha del programa en vivo, en diferido generalmente el audio está acomodado.
Jorge B. dice, señor Hernández, todos sabemos que los reales se los van a bailar. Me imagino que se refiere usted a los reales de la ONU, los que vienen próximamente al país para temas humanitarios. Tenemos que despedirnos por el día de hoy, señoras y señores. Lamentablemente, bueno, el tiempo es así, inclemente, inexorablemente pasa y a nosotros se nos ha terminado nuestra comparecencia por el día de hoy en este espacio. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Nosotros nos volveremos a ver mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750